coloración primaria y te tres alternativas, rojo, verde, amarillo. Ponele. ¿No? Carmesí. Tontera. Claro. Ni uno, ninguna de las tres. Claro. Bueno, pero más o menos eso, no se hagan problemas, no se asusten, es una tontera, quiero que aprendan, simplemente que les resulte familiar todo, no vamos a mezclar, los planos van por otro lado. Ingeniero, la metodología sería primero rendir por ahí la parte teórica, después... No, va a ser todo a través de la página virtual. Yo les voy a dejar que se va a disparar el parcial automáticamente. Lo que ustedes van a tener que resolverlo en una hoja, por ejemplo, fotografiarlo y subirlo. Si no lo pueden subir, les voy a dar un correo para que me lo manden, la fotografía de lo que han resuelto a mano. ¿Está bien? Bien, Sí, bien. la idea es convertirlo a PDF y subirlo ahí al mismo tiempo. Ojalá que todos pudieran, pero normalmente siempre hay una buena muestra que se traba, o que los nervios, el apuro, qué sé yo, y andan con lío y no lo pueden hacer. Pero lo más práctico para mí es que lo suban. Bueno, empezamos. Somos 22, sí, claro que sí. Dale, profe, ¿no? Bien, espero que hoy se hayan traído... voy a habilitar el video. Espero que hoy se hayan traído unos papelitos de borrador, una calculadora. El que no lo tenga, les doy unos minutitos para ir a buscarlo, cosa de poder ir empezando a resolver cosas y que anoten los puntos fundamentales que les voy nombrando. Vamos a hacer cálculo de planos de gas. Perfecto, profe. Todos tienen algo a mano, ¿no? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. No sé si es como en electricidad, que hay como una caída de tensión dependiendo de la longitud de la luz que nosotros necesitamos conectar. No sé si pasa lo mismo con gas, que hay como una bajada de presión, digamos, si es muy largo el tramo. Sí, claro que sí, hay una pérdida de carga. En este caso sería una pérdida de carga. Vos sabés que la interpretación de la electricidad se hace mucho más fácil si uno la ve a través de un método didáctico que se llama analogía hidráulica. La analogía hidráulica te permite entender la electricidad tal como si fuera un problema de caudales, de velocidades y de secciones, o de resistencia del agua, o de caída de presión del agua. Realmente siempre hay formas de ver la electricidad como un problema del escurrimiento de un fluido. Es muy práctico verlo así. Entonces, como esto está dentro de las generales de la ley, es gas, es un fluido, la misma lógica se aplica, ¿no? La misma lógica. Cuando hay un tramo muy largo, vas a ver que una de las variables fundamentales acá es el tramo. Cuando hay un tramo muy largo, evidentemente se producen caídas de tensión, como vos decís, o sea, en forma digamos, de metáfora, caídas de tensión, entre comillas, digamos, se producen verdaderamente y se puede asimilar perfectamente a una caída de tensión de electricidad. Pero en este caso son pérdidas de carga por fricción, ¿no? Ok, gracias. Bien, vamos a comenzar entonces. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar entonces con el proceso que es sumamente simple. Ustedes me van a seguir y van a ver que es sumamente elemental el proceso predimensionado y dimensionado de tuberías de gas, en principio para gas natural, y luego vamos a hacer algunos conceptos para gas envasado. Antes de empezar propiamente con lo que debía decirles para hoy, había algo que había quedado medio en el aire la vez pasada, que probablemente me quedó como que no lo había respondido bien. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las presiones a que podía ir el gas? Y habíamos hablado de que la baja presión era 0,02 kilos por centímetro cuadrado, 0,02 atmósferas, ¿se acuerdan? Alguno de ustedes expuso que como es medio raro, ¿qué significa 0,0 atmósfera? No, la cuestión es así, o sea, para redondearlo, y si justo da la casualidad de que me está escuchando el que me consultó, el asunto es así, como cuando se hacen experiencias con fluidos, y de los cuales se debe medir la presión, los manómetros que miden la presión ya vienen afectados por la presión atmosférica, es decir, que en las cuentas, en los valores de presión leídos, ya está descontada
la presión atmosférica como presión preexistente que accionó el manómetro. Entonces, cualquier prueba hidráulica que uno haga de una instalación de gas para probar, por ejemplo, su estanqueidad, nosotros cuando colocamos el manómetro y le damos presión, ese manómetro ya viene afectado por un determinado valor de presión que se entiende que es la presión de referencia, que es la presión atmosférica. De ahí en más, entonces, bueno, el decir 0,02 atmósfera significa que es 0,02 por encima de la presión atmosférica normal. ¿Se ha comprendido el concepto? Sí, profe. Claro, la historia es parte de que todo se mide con manómetros que están afectados por la presión atmosférica, no se puede evitar eso. Entonces, de ninguna manera podría darnos una presión absoluta, siempre es relativa a la presión atmosférica que ya venía afectando al manómetro de antes. ¿Está claro? Atmósfera o bar. Sí, profe. Atmósfera, bar, lo que sea, claro, pero en definitiva siempre hay que tener en mente que el manómetro ya está afectado por la presión atmosférica normal, digamos, por la presión atmosférica del lugar donde se esté haciendo el ensayo. Entonces, cualquier valor superior es 0, significa que es 0, veces más la presión atmosférica, 0,x veces más la presión atmosférica. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces, yo me quedé con la carga esa mental el otro día de que no lo había explicado bien, porque verdaderamente fue una pregunta básica, fundamental. Otra cosa que me quedó colgada, que yo siempre después que empiezo a pensar y digo, en ningún momento cuando yo les hablé del cálculo de cañerías de agua, siempre les mostraba la tabla para calcular, y siempre, si ustedes se ponen a observar, la tabla arranca de 0,9, después pasa a media pulgada, que es... después pasa a 3/4 de pulgada, después a 1 pulgada, da saltos muy grandes, pero empieza en 0,9. Nunca les dije yo a ustedes en mi clase que 0,9 no lo tomamos nunca, que siempre, cualquier caño, el mínimo que nos dé, siempre tenemos que tomar el de media pulgada. Eso nunca se los había dicho, ¿verdad? No, pero ¿por qué no se toma ese de 0,9? Por una cuestión reglamentaria, es decir, el caño mínimo para transporte de agua en una vivienda es de media pulgada. Después, en los artefactos se reduce a 3/8. Se reduce a 3/8, que es en cañerías pequeñas, flexibles. Eso le voy a preguntar si 0,09 no eran 3/8. No estaba seguro. Claro, exactamente, los sí, para gas sí por se ahí. usa 3/8. O sea, Claro. sé que vienen tuercas, virolas y todo de 3/8. Absolutamente. Entonces, para gas pasa exactamente lo mismo. Van a ver la tabla ustedes que la primera columna es 0,9, es el 3/8. Pero olvídense de ese dato. El 3/8 solo sirve para eso que nos está diciendo nuestro compañero, que es colocar, digamos, el último accesorio que conecta al artefacto. Un chicote, la virolita para invocarle al chicote ese. ¿Está claro? Pero hasta ahí debe llegar media pulgada. O sea, lo reglamentario es calcular de media pulgada para arriba. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Son dos cositas que quería aclararles. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Bien, comencemos con gas. Bien, vamos a ver, en primer lugar, si yo fuera usted, iría anotando lo siguiente, digamos, una ayuda a memoria, un mapa conceptual porque lo que les voy a enseñar ahora es pura y crudamente el proceso de cálculo. Debería empezar anunciándoles que efectivamente existen un montón de procesos de cálculo hidráulico con los cuales podríamos perfectamente, conociendo las presiones interiores del gas, conociendo las características del fluido, perfectamente podríamos calcular las dimensiones de la cañería, como ustedes van a ver ahora, que aplicamos dos fórmulas fundamentalmente, la fórmula de Poole y otra fórmula más. Y eso, la ingeniería ya dos procesos individualmente ya lo experimentaron y con eso armaron tabla. Es decir, no tiene mucho sentido meterme en el cálculo hidráulico tal cual como hacía con el agua, sino simplemente me conviene directamente hacer el uso de tablas, hacer el uso ingenieril del asunto. Tablas que perfectamente han sido elaboradas por personas que se tomaron el trabajo de hacer ensayos con un montón de posibilidades distintas, de distintos diámetros, caudales y longitudes de cañería. Es decir, está todo tabulado. Lo que les voy a enseñar ahora es la tontera del proceso de cálculo.
Cuando hablábamos de agua nos interesaba muchísimo el caudal. En este caso, como es otra forma de energía, que es un gas inflamable, nos interesa fundamentalmente la cantidad de calorías que entrega ese gas por unidad de tiempo. Es decir, que la primera tabla, esta clasificación de tabla que está en función de letras, como ustedes ven ahí, la A, la B, ustedes en este caso ven el cuadro A, cuadro B, cuadro C, D, todos los que les voy a dar de ahora en adelante. Esa clasificación es interna de la cátedra. Va paralela con la clasificación que hace la NAG 200 hasta la NAG 250, va paralela, pero no tiene por qué respetar el número, la letra A con el número 1 de la tabla, de la norma, quiero decir. Esta es una clasificación interna de la cátedra. Este cuadro A, ¿qué es lo que contiene? Y bueno, todos los artefactos que pueden participar dentro de una edificación nuestra, la cantidad del consumo en kilocaloría hora que se ha hecho en función de un estudio, en función de las características propias del aparato, un promedio, ¿no es cierto? Y bueno, en la cocina tenemos quemadores de hornalla chico, mediano y grande. En función de eso podemos elegir consumos que van de 800 a 1000, de 1200 a 1400, de 2000 kilocalorías hora, siempre midiéndolo en kilocaloría hora. Por otra parte, están los quemadores del horno, que se toman entre 2500 y 4000 kilocalorías hora. Dependerá entonces de ustedes mirar el artefacto que está colocado, o de lo contrario, ir al folleto del artefacto que se va a colocar en la obra nueva que estemos haciendo y fijarnos en el folleto el consumo, porque es un dato fundamental para el proceso de cálculo. Verdaderamente, como de esta forma de energía, que es el gas, nos interesa la cantidad de calorías que nos puede brindar perfectamente, entonces se entiende que averiguar el consumo en kilocaloría hora, por unidad de tiempo, quiero decir, es un dato fundamental. Entonces, Pero, profe, pónganle... eso, por ejemplo, un horno ya viene regulado, las 4 hornallas y la parte de adentro, todo en el mismo producto, o sea, en el mismo folleto del producto. Sí, viene ordenado. La única dificultad que por ahí viene en joules por segundo, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que ser cuidadosos cuando encuentren el dato, siempre cuando en el folleto del artefacto que estén comprando, que lo pueden bajar de internet perfectamente, en el folleto van a encontrar el consumo, en kilocaloría hora. A nosotros nos interesa que cualquier unidad de medida que encuentre, por ejemplo, Joule segundo, ustedes tengan la habilidad rápida de buscar en internet y pasarlo a kilocaloría hora. Me interesa el consumo en kilocaloría hora. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bien, entonces, todos, si la pregunta era esa, todos los artefactos, cuando en su folleto, más allá del aspecto y de la luz que tenga, o del timer, o del control de temperatura, tienen el consumo como dato fundamental, porque eso es fundamentalmente lo que hace falta para calcularlo. Entonces, por ejemplo, si tuvieran una cocina de 4 hornallas pequeñas más un horno, ¿qué consumo estaríamos hablando? A ver, sáquenme un número rápidamente ahí. Por esa calculadora o en esa hojita que tienen ahí, sáquenme un número. El primero que tenga algo. 8000 kilocalorías. A ver, por ejemplo, yo lo saco con los mínimos. Ponele quemadores medianos. 4 de 1200 serían 4800. Más 3000, sí, perfectamente. Más 3200, ponele, sí, 8000 y algo. Está muy bien. ¿Todos entendieron cuál es el proceso de razonamiento para la cocina? Creo que sí, ¿no? Sí, siempre viene aclarado si son hornallas chicas, mediano, grandes. No, vos tenés que verlo. Por el tamaño. Vos tenés que verlo. Eso es raro que haya una cocina para uso doméstico que venga con hornalla grande. Normalmente esas hornallas son de uso industrial, ¿no? Para cocinas industriales. Normalmente vienen un quemador o un par de quemadores chicos y un par de quemadores medianos en la cocina. Lo tenés que ver en función de cómo caiga el consumo que te diga el dato de la cocina de cada quemador en kilocaloría hora, en qué rango cae. Sí, ¿no? Por otro lado están los calentadores de agua instantáneos. El calentador de agua se denomina alcalefón, o sea, el nombre verdadero del calefón, que nuestro calefón, es calentador de agua. Los instantáneos, y tenemos por otro lado los de acumulación, o sea, los termotanques y los calefones instantáneos. Los instantáneos se clasifican en
función del minuto, ustedes obtendrán la cantidad de kilocaloría hora y tendrán que decidir o buscarán el folleto, como les digo, y decidir en qué rango se van a ubicar. Y para los instantáneos vienen, ustedes ven por el volumen que pueden acumular, porque son, digamos, calentadores de agua por acumulación, desde 50 hasta 150 de acá, incluso hay algunos mayores para uso industrial. Los calentadores de ambiente son las estufas, vienen también, que pueden ser de cámara abierta o cámara cerrada, como les enseñaba la clase pasada a ustedes, bueno, vienen clasificados en función de las calorías hora que pueden consumir, 2.500, 3.000, 4.500. Después viene calefacción central y hay otro ítem acá al final que son secadores de ropa, que son, digamos, son artefactos que eran usados desde siempre, son usados, pero en la actualidad se están incorporando a las viviendas secadores de ropa. Lo que sí debo decirles que es raro que sean a gas. Normalmente se están incorporando secarropas eléctricos, pero no a gas. Pero bueno, existen los secadores de ropa a gas que tienen más bien un uso industrial. Pero bueno, nuestro primer paso ya lo hemos dado en el predimensionado. Recuerden esta palabra clave, predimensionado. Nuestro primer paso lo hemos dado, que es decidir de todos los artefactos que yo tengo en el edificio que estoy construyendo, cuál es el consumo total de todos esos artefactos. Es decir, puedo sumar lo correspondiente a la cocina, más el calefón, más todas las estufas que tenga, más el secarropa, pónganle, y eso me da el consumo total que yo voy a tener. Un consumo que de ninguna manera, en principio, está dividido o afectado por algún coeficiente de simultaneidad ni nada. Todavía no hablamos de eso. Pero quedó claro, ¿no? El primer cuadro. Esto viene totalmente tabulado. Quedó claro el primer cuadro, ¿no? Sí, profe. El segundo cuadro es para que recordemos las densidades de los distintos tipos de gas. Yo recuerden que había dicho que íbamos a trabajar fundamentalmente con gas natural y con gas envasado tipo 3. El conocer la densidad es muy importante porque en función de la densidad es digamos, una variable física muy importante que, a ver, para hacerlo razonar algo. Si ustedes calculan acuérdense que la densidad del gas natural es muy baja, 0,65, es decir, por debajo de la densidad del aire. Acuérdense que eran densidades relativas estas. Eran densidades relativas al aire, que era 1. Ahí está la densidad del aire de acá arriba, que es 1. Entonces, y la del gas envasado tipo 3 es 1,9. Entonces, vayamos haciendo ejercicios mentales. Imagínense ustedes que calculan una cañería con una densidad de 1,91, una cañería, digamos, utilizando la tabla de gas envasado de grado 3, cuya densidad es 1,91. Como es función directa de la densidad, la cantidad volumétrica de gas que voy a tener que mezclar con el aire, o sea, modificando el pico voy a tener que formar una cantidad, o sea, buscar una cantidad de agua apropiada o una cantidad de gas apropiada, de modo que la mezcla con el aire, que es el comburente, me dé una llama que tenga las mismas capacidades de calentar 1 litro de agua que el gas natural. Entonces, si yo pienso en gas envasado tipo 3, ¿qué puedo pensar así? ¿Qué puedo intuir directamente en forma previa? Si calculo exactamente la misma instalación con gas envasado tipo 3 o con gas natural, ¿cuál me da mayor diámetro? Gas envasado va a dar más diámetro. A ver, otra propuesta, razonando. Acuérdense Sí, que... o modificamos la terminación, o sea, el pico final. Sí, de hecho va a haber que modificarlo, pero pensemos en el diámetro. Tiene menos presión, entonces tiene que ser más ancho. Todavía no hablamos de presión, pero por ahí va el razonamiento. Acuérdense que acá estamos hablando de densidades de gas. Es decir, si estamos hablando de densidades de gas, de más o menos un producto que es parecido químicamente, un producto menos denso va a necesitar más espacio para producir una cantidad de calor que un producto más denso, ¿sí o no? Sí, pues hay menos porcentaje en el mismo diámetro, hay menos porcentaje de gas. Es una tontera lo que les estoy planteando, pero para que vayamos haciendo ejercicio mental. Entonces, pensar que si yo calculo la cañería con gas envasado me va a dar mucho menos diámetro que para gas natural, ¿es lógico o no es lógico?
Porque al final, como modificamos el pico que ustedes han dicho, van a tener que salir las mismas cantidades para poder calentar 1 litro de agua. O sea, va a tardar el mismo tiempo 1 litro de agua con un gas o con el otro. ¿Les enredé la cosa? ¿O la están viendo más o menos? Dale, escúchenme. Razonemos de esta manera. Tenemos un gas menos denso y un gas más denso, que en definitiva en el pico final, allá mezclado con la apropiada proporción de aire, va a dar una llama que tiene la misma capacidad de calentar. No hablemos de capacidad calorífica ni nada, la misma capacidad de calentar 1 litro de agua. Entonces, ¿qué me va a dar menos diámetro de cañería? ¿Un gas más denso que venga más concentrado o un gas menos denso que venga más diluido? Yo tengo que transportar el mismo diámetro. En un instante determinado, si yo hago una foto de la casa o de la propiedad que estoy calculando, tiene que haber la misma cantidad de gas, o sea, la misma capacidad calorífica de gas menos denso que de gas más denso. ¿Cuál me va a dar menor diámetro? El que tenga mayor densidad va a necesitar Obviamente, menos diámetro para generar la misma cantidad de calorías que el otro, que el menos denso. El menos Eso me denso va a ayuda. necesitar un diámetro mayor para igualar esa cantidad de calorías. Muy bien, si todos lo entendieron, eso me ayuda muchísimo, eso que ha explicado nuestro compañero. Eso me ayuda mucho a tratar de hacerles entender cuál es la lógica de esto. Entonces, quiero alguna opinión en contrario, para si tenemos que explicarlo de vuelta. Lo que dijo nuestro compañero es que un gas más denso va a necesitar mucho menos diámetro porque va a haber suficiente gas que un gas menos denso en un instante determinado, una fotografía, para poder lograr su mismo objetivo. ¿Sí o no? Entonces el gas natural va a necesitar una sección más grande. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. En ese razonamiento, entonces, yo les hago razonar una cosa ahora. Si ustedes tienen que calcular una casa con gas donde no pasa la red de gas natural, pero hay previsiones de que en el futuro vaya a pasar. Por ejemplo, un barrio del IPB, que en Tupungato, que en el futuro va a pasar la red de gas natural. ¿Qué harían ustedes? ¿Ahorran plata y lo calculan para gas envasado directamente, porque sí le va a dar menos diámetro, o lo van a calcular pensando en el futuro para gas natural? No, pensando en el futuro. Y acá en Argentina, profe, es mejor pensar en el futuro para después no gastar 10 veces más o menos. Claro que sí, porque si no... Acá en la Argentina no van a calcular más caro, se van a robar el más caro y se van a quedar con el cálculo más barato. Y van a poner un caño de agua en vez de gas. No, bueno. No, vos sabés que lo he visto eso. Bueno, escúchenme. La lógica sería entonces que yo calculara el caño para gas natural, de modo porque una vez que yo le conecte la garrafa se va a llenar la cañería, chao, y va a funcionar igual para gas envasado. Pero ya tengo previsto, porque si no, Ecogas después les va a hacer picar toda la casa y cambiar el caño de media pulgada por 3/4 cuando haga falta. ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Bien, sigamos. Sirvió el razonamiento va a servir, quiero decir, para que vayamos bien. Bien, hablemos de, una vez, ya tenemos los consumos en el cuadro A, ya tenemos la densidad en el cuadro B, vamos a hablar del cuadro C, que son los factores de uso. Por lógica, si yo estoy pensando partamos de la unidad básica, un domicilio cualquiera, por lógica, en este instante, por ejemplo, ustedes es muy probable que no tengan todos los artefactos de gas prendido, lo más probable es eso, que tengan alguna estufa, pero que no esté la cocina prendida, el calefón solamente en piloto. Entonces, debo pensar que los artefactos funcionan con un factor de uso determinado, es decir, que no puedo pensar que esos artefactos van a consumir permanentemente la cantidad de kilocalorías hora que me venía preanunciando el cuadro A cuando lo vimos. No puedo pensar eso. Entonces existen lo que se denominan factores de uso, que son estudiados empíricamente y se sabe perfectamente que si yo tengo que evaluar una cocina, por ejemplo, debo considerar 0,4, que anda 0,4 del tiempo total que tenga que andar, el 40%. Un calentador de agua instantáneo, el 0,12%, consumen menos gas, de hecho. El calefón, el termotanque 0,4 y así sucesivamente. Hay factores ya predeterminados que me establecen cuál va a ser la utilización, más o menos, de cada uno de esos artefactos en la unidad de tiempo, en el día sería para nosotros. Ahora, yo les pregunto, eso para mí es muy importante razonarlo cuando tengo que utilizar
gas envasado, por ejemplo, porque si yo no voy exactamente al uso de cada artefacto, me va a dar que cada casa común y silvestre tiene que tener 5 tubos permanentemente, porque yo lo estoy calculando con el cuadro A, que me daba el consumo permanente. En este caso, afectado por este cuadro, el gas envasado me va a dar exactamente lo que se denomina el consumo instantáneo. Ahora, pregunta, ¿tiene sentido considerar factores de uso para gas natural, siendo que el gas natural siempre está presente en la puerta de la casa? No, porque tenemos un suministro continuo, no tengo un tanque. Bien, en ese caso particular, entonces, existen, quiero decirles para que vayan aprendiendo ustedes, existen factores de uso que, llegado el momento, cuando me sea absolutamente necesario de yo empezar a cranear y a ver verdaderamente cómo participa cada artefacto en el consumo total, yo los puedo usar perfectamente. Ahora, no tiene mucho sentido utilizarlo para gas natural porque el gas siempre está presente. Y como el gas es un fluido muy peligroso, o sea, no nos podemos dar el lujo de que haya una pérdida de una gota de gas, como podríamos darnos el lujo de que haya una pérdida en una canilla, de una gotita o en una cañería. El gas no puede perder de ninguna manera porque eso significaría un accidente peligroso. Entonces, el hecho de que el gas natural esté siempre presente directamente me hace decirle que el factor de uso para el gas natural es siempre 1. No utilizamos factores de uso para gas natural, en el caso de viviendas unifamiliares. ¿Está claro? Sí, profe. Hemos visto 3 tablas. La de consumo total, la de la densidad de gases, en la cual razonamos ciertas cuestiones con los gases, y ahora estamos viendo la tercera tabla, que es la de factores de uso, que yo iba a utilizar inteligentemente en cada caso particular cuando llegara el momento. Entonces, yo les decía que era importante cuando leía en la tabla A, volvamos a acordarnos de la tabla A. Recuerdan que yo les decía que cuando ustedes vean un folleto, cuando no tengan el dato del consumo del artefacto, van en internet, se bajan el folleto de ese artefacto particular y van a ver el consumo. Pero normalmente ese consumo no viene en kilocaloría hora, es digamos, una jugada que tomó nuestro reglamento, nuestro viejo gas del Estado, en utilizar la unidad kilocaloría hora. Entonces, pero en la realidad, en el mundo se utiliza el joule por segundo, se utilizan otro tipo de unidades. Entonces, será inteligente de nuestra parte conocer el proceso de cambio de kilocaloría hora a las unidades que me interesan a mí en la tabla, que vamos a ver a continuación, que son el metro cúbico hora. O sea, tenemos que hacer el cambio de la kilocaloría hora al metro cúbico hora o litro hora. Primera pregunta que les tengo que hacer en esta tabla es, en esta parte, ¿el metro cúbico hora con litro hora tiene alguna relación entre sí? 1000. 1000, el 1000 es la relación, es decir, 1000 litro hora es lo mismo que un metro cúbico hora. Es decir, que si yo pongo uno de los valores del cuerpo de la tabla, 1.348, en metro cúbico hora, ¿qué significa? 1.348 metro cúbico hora. 1348. Automáticamente en sus mentes tiene que pasar eso que pasó en nuestro compañero Andrés, que dijo 1348 litros hora. Una tontera, pero cabe aclararla. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, bien. Entonces recordemos, en este caso entonces, vamos para poder hacer la unidad de medida, metro cúbico hora o litro hora, es unidad de caudal. Y la vamos a sacar como el consumo de gas dividido el poder calorífico del gas. A ver, ¿cómo sería esto? Entonces, el consumo viene dado, el consumo real del artefacto viene dado en kilocaloría hora. Ustedes se acuerdan que lo habíamos sacado del cuadro A o lo habíamos deducido nosotros. Y el poder calorífico del gas empleado lo habíamos sacado del cuadro, ¿de cuál cuadro era? Que no me acuerdo. Ah, viene después. El cuadro D, que es el cuadro que viene siguiente, discúlpenme, tendría que haberlo puesto antes esto. Acuérdense de lo que habíamos hablado en la clase pasada, que nominalmente tomábamos los 9.300 para el gas natural como poder calorífico, y para el gas envasado tipo 3, 27.400 más o menos, 22.380 para el grado 1. Entonces, si dividimos el consumo real dividido el poder calorífico de cada gas, estamos haciendo la transposición de términos para pasar de kilocaloría hora a kilocaloría por metro cúbico. ¿Por qué? Porque sería la siguiente cuenta: kilocaloría sobre hora sobre
kilocaloría por metro cúbico. ¿Cómo me queda el resultado? Metros cúbicos hora. Metro cúbico hora. Por supuesto, metro cúbico hora, es decir que averiguamos un caudal. ¿Se entendió la lógica? Pasamos de un consumo y averiguamos un caudal, conociendo las características del poder calorífico del gas. ¿Se entendió la lógica? Sí, profe. ¿Todos? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, para eso es fundamental, este dato tendría que haber ido antes, para eso es fundamental el dato del cuadro D, que nos establece en nuestro reglamento cuál es el poder calorífico de cada gas en función del gas que estemos utilizando. Entonces, pasemos derecho por esto. Bueno, hasta ahora creo que no han tenido problema en entenderme del consumo, luego del paso de consumo a caudal, no han tenido inconveniente en entender eso. El siguiente paso es determinar la longitud de la cañería. Hay dos tipos de longitudes que debo considerar en una cañería de gas. La longitud real, que es la que se extrae del plano, sumando segmentos, ¿no es cierto? Desde el medidor hasta el primer codo, desde el primer codo hasta el segundo codo, desde el segundo codo hasta la primera T, desde la T hasta el otro codo, y eso nos da directamente la longitud real. Entonces, ya están deduciendo ustedes que las cañerías de gas, como tienen normalmente tramos verticales y horizontales, es difícil evaluarlas en planta. Quiero decir, a la persona que no está entrenada es difícil evaluarlas mirando un plano de planta. Entonces, es muy común que las empresas de gas, las distribuidoras, empiecen a pedirles axonométricas. Ya vamos a ver qué fácil que ver una axonométrica. Y luego, por otro lado, de la longitud real, está la longitud de cálculo, que es siempre la longitud más desfavorable, que eso tiene una explicación que se las voy a dar perfectamente. No es que la tomemos caprichosamente por un coeficiente de seguridad, sino que existe la longitud más desfavorable, que sería la longitud real más una pérdida de carga que naturalmente se produce en la cañería. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, la tabla que sirve para calcular esto es la tabla del doctor Poole, es la primera. El doctor Poole hizo la siguiente determinación. Tomó cañerías de distinto diámetro, como ustedes lo ven acá arriba. Ustedes ven que está la cañería tal como la teníamos en agua, de 9,5, de 13 milímetros, de 19 milímetros, de 25 milímetros, 32. Esos son los diámetros comerciales. Y nosotros en las tablas de agua, en ordenadas, teníamos las presiones, ¿recuerdan? Acá en este caso tenemos la longitud de la cañería. O sea, nos va a interesar la longitud en función de las pérdidas de carga. Entonces, si nosotros tenemos la longitud de la cañería, pónganle 12 metros, que la saquemos del plano, y tenemos un caudal que hemos calculado de la suma de todos los artefactos interiores, pónganle 3,5, 4, el proceso de cálculo es el siguiente. Entonces, 12 metros de cañería, me voy hasta el caudal que corresponde y de ahí me elevo y obtengo el diámetro que hace falta para poder cubrir ese caudal y esa longitud de cañería. Esa tabla la utilizó y la creó el doctor Poole mediante ensayos empíricos. Esa tabla, el doctor Poole se basó en esta ecuación que está deducida de las ecuaciones normales de la hidrostática, en donde el diámetro es la raíz cuadrada del caudal, de la densidad relativa. Acá hay una densidad relativa que está sobrando, esta no va, de la longitud y de la diferencia de presiones, que es lo que nos está dando la pérdida de carga. Es decir, si yo entre un punto 1 y un punto 2 de la cañería tengo una diferencia de presiones, quiere decir que algo se perdió en ese trayecto del fluido. Eso que se perdió es la pérdida de carga. Justamente eso es lo que se perdió. Entonces, en función de esa tabla, el doctor Poole creó esta tabla que está acá, que es la que vamos a ver nosotros. Por ejemplo, para el gas natural, sabiendo que la densidad del gas natural es 0,65, como ustedes ven ahí arriba, y estableciendo una condición de que la pérdida de carga es 10 milímetros, el doctor Poole estableció la condición de que vamos a tener entre el medidor y el último artefacto alimentado una pérdida de nada más que 10 milímetros de columna de agua, aplicando o sea, estableció esto como una constante, digamos, el denominador de esta fórmula. Entonces creó esta tabla acá, varió la cantidad de la longitud, las distintas longitudes de la cañería y clasificó los distintos diámetros comerciales en abscisa. De ese modo,
fue calculando cada uno de los caudales en este cuerpo de la tabla, fue calculando cada uno de los caudales que hacían falta para poder, todos estos caudales que ustedes ven acá, cada uno de los caudales que llenan el cuerpo de acá, que pueden pasar en esa longitud de cañería para esos distintos diámetros, teniendo en cuenta una pérdida de carga de 10 milímetros de columna de agua. ¿Me siguieron? ¿O les compliqué la vida? Sí, profe. Bien. Hay otra fórmula. En el año 2019, Enargas estableció que había, internacionalmente se aceptó otra fórmula, que es la fórmula esta que ustedes ven acá, que se llama la fórmula de Renoir lineal, que es muy parecida a la anterior, cambian los coeficientes, es mucho más precisa. Esta sale evidentemente del uso de la computación, que en la fórmula del doctor Poole no lo tenían. Esta es bastante más precisa. No obstante, esta segunda fórmula, que cumple exactamente la misma función que la anterior. Fíjense que a continuación yo les coloco la tabla de esta segunda fórmula. Estas tablas que ustedes ven acá en amarillo y verde y blanco, son exactamente las mismas tablas anteriores, solo sacadas con esta fórmula distinta. No obstante, la empresa de gas, Energas, ha establecido que para unidades locativas pequeñas, unifamiliares o pequeñas unidades locativas, sigue siendo válido todo el proceso que yo les he enseñado por el doctor Poole. Es decir, no, los viejos calculistas de gas no tuvieron que cambiar nada para unidades locativas pequeñas. Pero esta fórmula de Renoir lineal es obligatoria cuando los edificios son mayores o son edificios industriales. ¿Queda claro? El proceso, la lógica de trabajo es exactamente la misma. Vamos a ver un ejemplo ahora a continuación. Y en ese ejemplo me gustaría que ustedes participen con la calculadora y escribiendo. ¿Han logrado anotar más o menos algunas cositas de las que le he ido diciendo? ¿O quieren que hagamos un repaso rápido? No sé, profe, por mí no, pero seguro algunos chicos deben. Si puede ser un repaso rápido, profe. Vamos rapidísimamente entonces y vamos a hacer toda una vuelta entera. Fíjate, empecemos así. Entonces ahora voy a hablar como loco hasta llegar al mismo punto donde dejamos recién. Vamos a... Palabra clave, predimensionado. Vamos a predimensionar la cañería. Fíjense que es importantísimo, pues les voy a recordar cuando lleguemos al mismo punto donde dejamos ahora, la palabra predimensionado. Vamos a predimensionar la cañería. Vamos a ver por qué nos interesa el predimensionado. Para eso, el primer dato fundamental es el consumo de cada uno de los artefactos. Nosotros, esta forma de energía, les decía, era importante conocer la cantidad de calor que nos pueden entregar, porque justamente lo que utilizamos de este fluido, que es el gas, es el calor que genera por un proceso que se denomina combustión. Bien, entonces eso está clasificado, no voy a volver sobre eso. En función de distintos tipos de artefactos, ustedes lo tienen que estudiar. Si no lo tuvieran, yo les aclaré que se pidan el folleto, se lo busquen en internet, buscan el folleto, observen atentamente cuál es la unidad de medida en que le dan el consumo y traspásenlo a kilocalorías hora, que es importante para el proceso nuestro, digamos, adaptado a nuestra realidad. Habíamos clasificado las densidades de los gases en función de la densidad relativa, quiero decir, porque decíamos que la densidad relativa del gas natural era 0,65, que significaba que era más liviano que el aire, y la densidad del gas envasado era 1,91. En función de eso yo les había hecho razonar, si hiciéramos el cálculo exactamente de la misma unidad locativa, con gas natural y con gas envasado, yo les había hecho llegar a la conclusión a ustedes que seguramente les iba a dar menos sección la de gas envasado porque la conclusión era que con menos diámetro íbamos a lograr el mismo, digamos, poder calorífico en ese volumen de gas envasado que con el gas natural que está más disperso. Imagínenselo como si las moléculas estuvieran un poco más distanciadas entre sí. Eso sería la lógica, menos densidad. Una vez que se ha establecido el consumo para el cuadro A, debíamos tener en cuenta otra variante que era que siempre los artefactos no funcionan todos simultáneamente. Entonces, en muchas ocasiones en donde la cuestión del confort, del recambio de los tubos de gas, por ejemplo, se hacía importante que nosotros fuéramos mucho más puntillosos en los consumos, existe esta tabla, que es el cuadro C, que nos sirve para ver verdaderamente cuándo consume la cocina. Porque habíamos sacado una cuenta rápida, que habíamos dicho, bueno, una cocina consumía 8.500 kilocalorías hora. Bueno,
Pero seamos más precisos. De esas 8.500, normalmente yo debo considerar nada más que ser el 40%, porque es lo que funciona verdaderamente la cocina durante el día. Hasta ahí queda claro, creo. Entonces, en función de esto están los coeficientes, los factores de uso. Y habíamos dicho también que esos factores de uso para el gas natural no tenía sentido usarlo porque el gas siempre estaba presente y no había pérdida. Entonces, como no había recambio de tubo ni ninguna cuestión de comodidad que cumplir, directamente consideramos un factor de uso igual a 1. ¿Por qué? Porque yo solamente uso el gas que necesito. No uso más gas, no lo puedo dejar la canilla abierta de gas esperando ya que me acuerde yo de ponerle el fueguito porque exploto. Entonces, sabiendo eso, directamente el factor de uso es 1 y chao, para no complicarla. También habíamos dicho que en las tablas que vamos a utilizar, vamos a trabajar en el Dr. Pool, que es la que utilizó el Dr. Pool, vamos a trabajar en el caudal de gas, vamos a necesitar. ¿Y cómo pasamos de la unidad que nosotros teníamos, que era del consumo, al caudal? Y directamente lo que hacíamos era dividir el valor del consumo, que nosotros lo teníamos de dato, dividido el poder calorífico de cada gas. Y eso nos daba directamente en esa cuentita que yo le había hecho, kilocaloría hora era el consumo, kilocaloría por metro cúbico era el poder calorífico del gas, simplificaba y me daba el mismo volumen de gas en caudal, o sea, el mismo volumen, la misma cantidad de gas, pero en forma de caudal, que es lo que yo necesitaba para entrar a la tabla. Por otro lado, el cuadro D nos daba, para poder solucionar esto anterior, esta formulita anterior, nos daba los poderes caloríficos de los distintos gases que yo podía llegar a usar. Por otro lado, dije que había que considerar entonces la longitud real y la longitud de cálculo, que eso lo vamos a ver, va a quedar perfectamente claro en el ejemplo. ¿Por qué era importante la longitud? Y porque el Dr. Pool había establecido este cuadro que yo les enseñé acá. En función de esta fórmula, había hecho experimentos con caños de distintas longitudes y de distinto diámetro y había llegado a la conclusión de que esos caños eran capaces de transportar X cantidad de volumen, que son el cuerpo de esta tabla, para determinadas longitudes y para determinados diámetros. Entonces, si nosotros hacemos la combinación diámetro 25 con 10 metros, ese caño es capaz de transportar 9,06 metros cúbicos hora. ¿Quedó claro eso? Sí, quedó claro. Sí. Bien, entonces dije yo que aparte de esa fórmula del Dr. Pool, había otra fórmula que era más nueva, del año 2019, que era la fórmula de Renoir lineal. Esa fórmula de Renoir lineal también era utilizada, se llegaba a la conclusión de que era una tabla parecida, muy similar en los valores, hay algunas cosas distintas, y decía que el Energas permite seguir utilizando la fórmula de Pool, o sea, la vieja tabla, para unidades locativas unifamiliares o de pocas unidades locativas, y siempre es obligatorio el uso para edificios, por ejemplo, o para edificios industriales, edificios habitacionales o industriales, es obligatoria el uso de la fórmula de Renoir lineal. Entonces, lo que hemos logrado acá, fíjense que nosotros es, en cualquiera de las dos fórmulas, tanto para la fórmula de Pool como para la fórmula de Renoir lineal, lo que logramos como resultado era obtener un diámetro. Ahora, pregunta para el razonamiento siguiente. ¿Ese diámetro es el que corresponde? ¿Es el real? No, porque no tiene en cuenta las pérdidas de carga que tendríamos con la longitud equivalente. Por eso se llama predimensionado, porque yo necesitaba un diámetro para poder calcular las pérdidas de carga, porque si no, no hay forma de calcular las pérdidas de carga si yo no tengo un diámetro inicial preestablecido, o sea, más o menos intuido. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no es cierto? Sí, profe. Entonces, para eso hice todo este proceso anterior, para poder tener un predimensionado y salir después a verificar el dato verdadero. Esa verificación se hace mediante lo que se denomina longitud equivalente. ¿Cómo se hace la longitud equivalente? Bueno, disponiendo la longitud final entonces de cada tramo, la longitud final real de cada tramo va a ser la equivalente más la real, perdón, la longitud final de cada tramo va a ser la equivalente más la real. ¿De qué se trata el concepto de longitud equivalente? Es lo siguiente, a ver si soy capaz de expresárselo verbalmente. Esta tabla que ustedes están viendo ahí, que es el cuadro I, les expresa
¿A cuánto equivale cada una de estas piezas? Ustedes están leyendo ahí que tienen codo de 45 grados, codo de 90 grados, curva, T, reducción. Cada una de estas piezas produce una pérdida de carga. ¿Cuál valor es esa pérdida de carga? Es el equivalente en longitud lineal de cañería a la columna que ustedes tienen a la derecha. Es decir, que cada codo de 45 grados produce una pérdida de carga de 14 diámetros. ¿Era o no necesario conocer el diámetro para poder evaluar la pérdida de carga? Sí, el predimensionado que habíamos hecho recién. Obviamente, entonces para eso ahí se llega a la conclusión de que ese predimensionado sirvió para esto, para poder decir yo, estar seguro y parado y decir, bueno, cada singularidad o cada accesorio de la cañería va a producir una pérdida de carga. Las válvulas, válvula globo, válvula expulsa, cada una de ellas va a tener una pérdida de carga que se puede medir en función de la multiplicación del diámetro por un coeficiente, 14, 30, 20, en función de los valores de pérdida de carga. Esas son cuestiones experimentales, obviamente. Entonces, pero necesitaba obligatoriamente partir de un diámetro para eso. ¿Se comprendió? Sí. Por eso, Sí, profe. por eso hice lo que se denomina el predimensionado. Bueno, acá está la explicación de siempre de la pérdida de carga. Entonces, si yo tengo una cañería en la cual se está produciendo un flujo de un determinado fluido, entre el punto 1 y el punto 2, ese flujo lo podemos interpretar, si nosotros leemos la presión en el punto 1 y leemos la presión en el punto 2, el valor de pérdida, o sea, si P1 es mayor que P2, la pérdida de carga es P1 menos P2. ¿Sí? Sí. Bien, eso se puede perfectamente estudiar, hay tablas para eso, pero bueno, acá el procedimiento que utilizamos es de encontrar empíricamente a cuántos diámetros equivale la pérdida de carga y en función de eso poder determinar la pérdida de carga en un determinado... Se pueden utilizar ábacos. Por supuesto que esto lo que les estoy enseñando es una forma. Vamos a un ejemplo de cálculo. Ahora vamos a jugar un rato. Para esto les presento este desafío. Aprendan a ver las instalaciones del modo sintético que está expresado acá. Ustedes tienen ahí en el punto A un medidor. Cuando pasa la línea municipal, habría una válvula general, que esa es raro directamente acá en nuestro país, sería la válvula, esta válvula está ubicada en el medidor directamente. Luego, acá en el punto B tienen una T en donde se divide en dos ramales. Uno de los ramales va hasta el punto D y el otro ramal hasta el punto C. En estos rectángulos está señalado el ramal BD mide 25 metros, bueno, y vamos a comprobar qué diámetro es el que le tenemos que sacar. El ramal BC mide 5 metros y este es el diámetro que va a salir de nuestra cuenta. Y el ramal AB mide 5 metros y este es el diámetro que nos va a quedar, vamos a verificarlo con las cuentas. O sea que por ahí no debería haber puesto el diámetro en esta diapositiva porque va a ser el resultado de la cuenta que vamos a hacer ahora. Por otro de los datos que tenemos, fíjense que acá ya tenemos uno de los datos fundamentales, que es la longitud de la cañería, ¿no? Otro de los datos fundamentales es el consumo. Acá fíjense que está directamente, que este calefón que tiene 14 litros por minuto, si yo mido un calefón en esta variable, 14 litros por minuto, ¿de qué se trata? ¿De qué calentador de agua se trata? Un calefón, profe. Instantáneo. Instantáneo es la palabra, esa es la palabra clave. Es un calefón instantáneo. Si no lo hubiera medido, ¿en qué? Si fuera un termotanque. 110 litros hora, por ejemplo. No, claro, litro o metro cúbico directamente, sin unidad de medida. Sí, hora, está bien, se dice hora. Pero está bien, quedó claro, ¿no? ¿Cómo me puede repetir viendo... el termotanque en qué se mide? Bueno, el termotanque, en realidad vos vas a comprarlo y decís un termotanque de 150 litros. Uno con capacidad y el otro con caudal, profe. Uno con capacidad y el otro con caudal, exactamente. Sería el resumen de la conclusión de esta cuestión. El termotanque te da verdaderamente el litro, la cantidad de agua. Mira, imagínate que un termotanque de 120 litros es la cantidad de agua que tiene caliente en un instante determinado. Cuando se terminó de calentar, ¿no? Es el volumen total disponible, 120 litros. Cuando eso se usa, evidentemente se va enfriando, y si son termotanques simples, como los viejos termotanques, eso se tiene que rellenar y volver a calentar, es todo un proceso. Entonces,
han salido los termotanques de alta recuperación que mejoraron mucho el proceso y es casi que funciona como un instantáneo. Los viejos termotanques, se los voy a dibujar acá, aprovecho para ir dando... Los viejos termotanques, vista en corte, tenían esto. Una chimenea, acá abajo en la parte inferior tenían el quemador, que venía de gas, y acá tenían el tanque. Al interior tenían el tanque. El quemador quemaba directamente y calentaba desde abajo esta olla que es el termotanque. En la actualidad, en lugar de venir un solo, y después, bueno, salía acá había un orificio, un tubo que es el que salía la ventilación, con aire caliente se calentaba todo este tubo y calentaba el agua, que era lo que rodeaba este tubo, todo este agua que hay acá. En la actualidad, los de alta recuperación, en lugar de tener un tubo, tienen 3 o 4 chimeneas, entonces tienen mucho más contacto de superficie entre el agua y la superficie caliente de la chimenea, lo que hace que tengan una tasa de recuperación mucho más rápida que los termotanques comunes. ¿Se entendió esa lógica? Eso Sí, es aparte, ¿no? Aumentan la superficie de contacto al calor. Obviamente, ¿no? Estamos aumentando la superficie específica en este caso. Como tantas reacciones químicas que hemos logrado, las logramos aumentando la superficie específica. Entonces, eso es lo que es la diferencia que se establece entre un termotanque común y uno de alta recuperación. Pero ¿a dónde íbamos nosotros? Uy, ahora tengo miedo de usar la goma porque es muy probable que me quede trabado. Pero bueno, nos arriesgamos. Algún día tenemos que aprender. Bueno, ahora viene el problema de cómo volver a lápiz. Bueno, volvió, perfecto. Bien, volvamos a replantear la cosa. Acá tenemos el plano. Este plano, les decía, está dibujado en forma sintética, con algunos datos, ¿no? Evidentemente los planos en la realidad tienen subida, bajada, baja, se va incorporado por el contrapiso, otros caños suben, van por el brazo suspendido, otros van por la terraza y vuelven a bajar en el artefacto. Bueno, tienen distinta lógica la construcción de una instalación de gas. En este plano, este esquema, está todo plano. Realmente está resumido, digamos, en estos cuadros que me dicen directamente la longitud. Debo confiar en que la persona la evaluó perfectamente. Entonces, los consumos, habíamos dicho, de ahí partió nuestra discusión, el calefón en 14 litros por minuto, evidentemente ahí me habían dicho que era un calefón instantáneo, y la cocina 1,1 metro cúbico hora. ¿Tiene sentido de acuerdo a la cuenta que sacamos? Esta es una cocina de 4 hornallas. 1,1 metro cúbico hora, ¿es razonable? Habíamos sacado nosotros 0,85 recién, 850. Sí, profe, porque son 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Perfecto, es casi 1 eso, así que está bien, es casi 1000, digamos. Eso está bien, el razonamiento o sea, se pueden ir comprobando ustedes permanentemente a ver si tiene sentido lo que están haciendo. Esa es la cuenta que había que sacar. Bien, entonces vamos al cálculo propiamente dicho. Entonces, fíjense ustedes, fíjense que les voy a dar distintos cuadritos. Ahora vamos a utilizar la fórmula de Poole, la vieja fórmula. Todavía no vamos a utilizar las tablas nuevas, vamos a usar la fórmula de Poole. Entonces ustedes tienen dibujado esto. Supónganse que ustedes en sus apuntes tienen dibujado esto. Más o menos les doy un segundito para que lo hagan un esquemita. Pónganle las letras que es fundamental, para que me puedan ir siguiendo después. ¿Estamos? Bien. Fíjense el cuadro siguiente que viene. Bueno, ahí dice, ejemplo, el predimensionado. Vamos al primer tramo, el tramo DB. DB. Voy a volver yo porque... DB es el tramito que va desde el calefón hasta el punto B, la T esa que producía la derivación en 2 ramales. DB, dice, la longitud a considerar es 30 metros y el caudal 2,1 metro cúbico hora. Razonemos a ver si es cierto. ¿Cuál es la longitud total que debo considerar yo ahí? Ahí es donde viene la primera explicación que es fundamental que la sepan. La longitud... Del medidor al punto B y del punto B al artefacto más alejado. Entonces tengo 25 más 5 metros. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. ¿Por qué no es 25 y es 30? ¿O por qué es 30 y no es 25? Porque el caso más desfavorable es el artefacto que yo tenga más lejos de mi conexión de gas. Muy bien, pero no me has dado ninguna explicación de por qué. La pérdida de carga en ese trayecto va a ser mayor que en la otra.
sea, No sería por La eso. per- Yo quiero darte una explicación que verdaderamente explique por qué debo considerar toda la longitud yo desde D Y hasta porque A. traes pérdida. Es verdad, pero yo quiero darles una explicación mucho más El gas simple. empieza a Tampoco moverse desde el punto voy a A. andar a la adivinanza acá. Ahora, piensen conmigo. Nosotros estamos calculando el tramo DB ahora y estamos considerando, fíjense ustedes, la longitud 25 más 5, es decir, estamos considerando 30 metros. Vamos a poner el... ¿Por qué está considerando 30 metros esta persona? Porque el gas, este flujo dinámico de gas que hay acá es justamente eso, dinámico. Pero el gas que tiene que ocupar esta trayectoria de la cañería entre B y D tiene que estar presente en el resto de la cañería para que el flujo pueda ser dinámico en el caso de estar funcionando todos los artefactos a la vez. A ver si tiene lógica lo que dije. ¿Por qué consideré toda la longitud desde D hasta A? Porque yo podría haber considerado solamente la longitud del tramo, pero no, tengo que considerar todo porque yo me debo imaginar que el gas que va a entrar acá en este último tramo entre B y D ya está presente en el tramo anterior para poder alimentar el tramo BD. ¿Está claro? Sí, bro. Sí, profe. Y claro, profe, se tiene que llenar la cañería de gas, digamos. Esa es la Claro, idea. ahora que te lo explico suena lógico, pero vos sabés que es muy difícil de razonar esa cuestión, porque si no, uno lo que tiende a pensar, o yo he encontrado viejos gasistas, calculistas, de que pensaban que era un coeficiente de seguridad que me tomaba yo de tomar la distancia más desfavorable. No, es una cuestión lógica, porque ese gas tiene que estar presente y tiene que coexistir con todo el gas que hace falta para alimentar el tramo BC en forma simultánea. ¿Está claro? Por eso es lógico pensar que el diámetro entre A y B va a ser mucho mayor que el diámetro de BD y de BC. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces hemos dado con una tecla fundamental. ¿Qué longitud considero? Es la más desfavorable siempre. Siempre la más desfavorable. Entonces, la longitud que voy a considerar en este tramo es desde el artefacto que estoy analizando hasta el medidor. Veamos el coso. Fíjense, consideró la longitud desde el artefacto hasta el medidor y qué consumo, porque acuérdense que en la tabla entraba con la longitud de cañería y con el consumo para poder determinar el diámetro. ¿Qué consumo? El del calefón. Estamos calculando el tramo BD. ¿Qué consumo De la considero? cocina, profe. Mirá bien, BD estamos calculando. El calefón. Solo el calefón. Solo el calefón, es decir, está bien, acá me decía que consumía 2,1 metro cúbico hora, ya hizo la cuenta, entonces el consumo es 2,1 metro cúbico hora. ¿Se entendió? Entonces, fíjense, encontremos los datos. Primero que nada, busquemos la longitud, 30 metros, no existe, está 30 metros ahí. ¡Tic! ¿La ven? 30 metros de longitud de la cañería. ¿Entendieron? Ya puedo seguir. ¿Entendieron por qué son 30 metros y no 25? Sí, profe. Sí, profe. Bien, 30 metros de la cañería. Me voy a interceptar el primer caudal que encuentre superior al caudal que yo tengo, que serían 2.100 litros hora o 2,1 metro cúbico hora. Ahí está, 2.500 me dio. Entonces me encontré un caudal de 2,55 metro cúbico hora o 2.550 litros hora. Métaselo en la cabeza, que funciona en forma paralela, litro hora, metro cúbico hora, litro hora, permanentemente haciendo esa disociación, si no va a haber confusión. Entonces de ahí simplemente lo que hago es irme hacia arriba y encuentro qué diámetro le corresponde a ese tramo. Entonces ya predimensioné el tramo, que es esto que tengo acá arriba, el 3/4 pulgada. ¿Se comprendió? Sí, Sí, bro. profe. Sí. Bien. Entonces, vamos al otro tramo. Ustedes tienen dibujado croquis ahí. Este tramo es el CD. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Se me tapa a mí. El CB, perdón. CB, que es el tramo... Pero me tengo que volver yo, si no lo tendría que Sí, ver. profe. El De de la la cocina, cocina a la división. De la cocina a la división. Bueno, ¿cuál es la longitud a considerar? Ustedes lo tienen escrito acá, pero razónenmelo. y del B al C habían 5 metros más los 5 metros que venías desde el medidor, es 7 metros.
10 metros. Está razonable lo que acabamos de... O sea, va en función de lo que veníamos analizando recién, ¿no es cierto? Sí, sí. Va con la lógica, ¿sí o no? Porque hay otras confusiones, otros gasistas que he visto, que dicen, está bien, si tengo que tomar la longitud más desfavorable, para este tramo de la cocina voy a también tomar 30 metros. ¿Está mal? Está mal. Ahora, ¿están subcalculando o están sobredimensionando? Sobredimensionando. Sobredimensionando, profe. No me incomoda demasiado, le van a hacer gastar más plata al propietario, pero bueno, están del lado de la seguridad, no me preocupa mucho. Bueno, el caudal de la cocina, lo teníamos como dato, era 1,1 metro cúbico hora. Entonces hacemos la misma lógica de recién. Nos vamos a la longitud a considerar 10 metros, nos vamos a interceptar el caudal que habíamos establecido, más o menos da 1,6, que es el siguiente, si es siempre para arriba, para el lado de la seguridad. De ahí interceptamos el diámetro, en este tramo de cañería nos hace falta 13 milímetros. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Hasta acá está bien. Ahora viene una cosa que es fundamentalmente y conceptual, que es el siguiente tramo, que es el tramo BA. El tramo BA, ustedes fíjense que era el tramo previo a la T, donde se hacía la derivación en 2 ramales. Porque ahí nos va a surgir la duda de qué longitud tomar. Porque tenemos 2 longitudes disponibles, posibles. Y la longitud a considerar en estos casos es siempre la más desfavorable de todos los ramales que yo cree en que se me deriven en ese tramo determinado. ¿Quedó claro? En este caso, ¿cuánto sería? Los 30 que tenemos del BD. Siempre con el calefón, 30 metros. Si hubiera tenido 3 ramales y hubiera uno de 40, evidentemente hubiéramos tomado el de 40, pero siempre más desfavorable de todos los ramales. Si hubiera habido 10 ramales, tomaría el largo más desfavorable de esos 10 ramales. ¿Está claro? Y el consumo, hablemos del consumo ahora. ¿Qué consumo consideraríamos en ese tramo? La suma de los caudales de los ramales. Muy bien. Entonces, el caudal, no consumo, perdón, yo me estoy equivocando conceptualmente, porque habíamos pasado de consumo a caudal dividiendo por el poder calorífico, ¿recuerdan? Sí, sí. Entonces, el caudal es la suma de los 2 caudales. Entonces, el proceso de razonamiento es lo mismo. Ahora vean. La longitud, dijimos, eran 30 metros. Me voy al caudal total, que me da 5.200, me voy muy por encima de los 3.200, eso. Lo encuentro y de ahí subo y me da de 1 pulgada. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Si han entendido esto, que es tan simple, básico y elemental, ya pueden calcular incluso un edificio con este sistema, que en realidad se utiliza el otro sistema, porque esto es el cálculo de gas. No hay más cuestiones, digamos, esto es predimensionado en realidad. Lo que tenemos que hacer ahora, el siguiente paso es una corrección en función de la longitud equivalente, que sería considerando las pérdidas de carga. ¿Lo vemos o quieren que retrocedamos un poco? Profe, disculpe, tengo una duda. Dale. Físicamente, ¿qué pasa si sobredimensionamos? O sea, si le damos... Nada, porque en la cañería vos tenés que pensarla de una manera. Nada, al contrario, funcionan mejor. Yo incluso, bueno, viste que el tramo al calefón a la cocina dio media pulgada, ¿no es cierto? El tramo a la cocina dio media pulgada, confírmenme. Sí, 13 milímetros. ¿Cuál? Bueno, en esos casos si es corto el tramo, como en este caso, que son 5 metros, yo suelo pedir que me aumenten un paso el diámetro, o sea, comprar un poquito más de caño y colocarle 1 pulgada y hacer la reducción al último. ¿Por qué razón? Porque me interesa tener un pulmón, una reserva de gas, de modo de que haya que se prendan muchas hornallas a la vez, que es raro en la cocina, porque siempre se van prendiendo de a una hornalla, pero sí es muy importante en el caso de los calefones. Cuando arranca el quemador de un calefón, sobre todo los calefones instantáneos, es tanto el consumo instantáneo de gas, que es bueno siempre tener, si a ustedes le da media pulgada, incluso la conexión le va a llegar de los calefones de media pulgada,
no duden en ponerle un pasito más, 3/4. Porque siempre utilizan esa cañería, digamos, como pulmón de reserva, de modo de que ese alto consumo inicial pueda estar presente. ¿Se entendió la lógica? Profe, lo mismo también decía para el agua, ¿puede ser? Para la cañería de Lo agua. mismo para el agua, lo mismo para el agua, pero el agua es una cuestión menos crítica. Esto es algo que te puede llevar a problemas. Si no arranca el quemador del calefón por déficit de gas, es muy probable que hasta se apague el piloto. En la actualidad no hay tanto problema porque hay muchos sensores de todo, ¿no? Hay sensores de monóxido de carbono, sensores de calor, entonces el termostato no te deja que se produzca una explosión, pero en viejos calefones es muy probable que empiece a llegar el gas después, que haya quedado el piloto prendido y estalle, y después se prenda eso fuego. Entonces, yo siempre digo que ese aumento, ese pequeño aumentito, no es un costo grande para nuestro cliente y le va a mejorar la performance de uso del aparato porque va a tener gas suficiente. Y no es que esté gastando de más, porque el gas está dentro de su propiedad. O bien en la garrafa y dentro del caño, o bien en la instalación y dentro del caño. ¿Se entendió? Aumenta un poco más el margen para cuando necesita el aparato. Claro. Aumenta la presencia de gas, de modo que si hay demanda, alta demanda, pueda ser suministrada. Es un consejo mío eso, no lo dice ningún libro, digamos. Yo noto que en muchos casos, sobre todo en invierno, donde por ahí bajan los poderes caloríficos, vaya a saber, bajan las presiones, según lo que se dice, funcionan mejor las cosas. Gracias, profe. ¿Está bien? Está claro. Profe. Bien. Sí. Sí, justamente tengo un problema que a veces cuando utilizamos, alguien se está bañando y a la vez están usando el horno, se apaga el horno. ¿Puede tener que ver con esto? ¿Y esto es gas natural? ¿Cómo? ¿Gas natural estamos hablando? Sí. Entonces, una falta de sección, ¿eh? Alguien estuvo ahorrando cañería en algún momento y dijeron, ponerle media, en lugar de, capaz que se hubiera puesto 3/4, hubieras tenido el volumen suficiente en esa instalación de caña, por ejemplo, en el tramo BA, hubieras tenido gas suficiente para suministrar todo. La clave está en el tramo desde el medidor a donde comienzan las derivaciones. Esa es la clave. Ahí tiene que haber un pulmón grande para abastecer a todos los artefactos. Por eso siempre consideramos la longitud de más desfavorable. ¿Comprendés? Bien. Mariano, Sí, sí. Profe, pero en este caso que nos da 1 pulgada con la suma de los dos caudales, ¿es necesario ponerle 1 1/4 o con una? No, en este caso 1 pulgada ya. 1 1/4 sería una animalada, la verdad. Claro, por eso es demasiado. ¿Verdad? Es demasiado, incluso para una casa chiquita, pero por ahí mandan mal los diámetros. Vos fíjate que en el consumo, fíjate que nos daba 3,2 metros cúbicos hora, en este caso que te estoy mostrando en la pantalla, y nos tuvimos que dar un salto hasta 5,2 acá. Es decir, casi estamos duplicando la cantidad de volumen, ¿viste? Porque nosotros tenemos la hipótesis de irnos siempre al más desfavorable, al volumen al caudal más desfavorable. ¿Está bien? O sea que estamos dentro del lado de la seguridad. No es que encima necesitamos aumentar el diámetro. Lo que yo te decía es, si hay un tramo corto antes de un calefón, y métele 3/4 en lugar de meterle media a todo ese tramo. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bien, ahora veamos, fíjense este resumen de todo. Digamos, es como la síntesis de la cuestión en donde yo verdaderamente considero la longitud equivalente, donde te paso a tener en cuenta las pérdidas de carga que hay por cada una de las singularidades, cada una de los accesorios de la cañería. Entonces, si yo me tomara el tiempo de ver ese plano inicial que ustedes tienen dibujado, y si yo verdaderamente supiera cuál va a ser su discurrimiento verdadero, o sea, si va a ir de acá hasta acá, de acá va a doblar un poquito, un codo, otro codo, empiezo a sumar codito por la pérdida de carga del codito, el otro codito por la pérdida de carga del otro codito, la T por la pérdida de carga de la T, bla, 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 tengo que la longitud real, esta longitud real para el tramo DB, si le sumo la longitud equivalente de la suma de todas las, las pérdidas de carga que saqué en función del diámetro, me da una longitud, en lugar de 30 tenía en este caso 32,85, en lugar de
10 voy a tener 12,47, en lugar de 30 voy a tener 33,25 en los 3 tramos que hemos analizado. El caudal sigue siendo el mismo, obsérvenlo. Lo que pasa normalmente es que no se va a mover mucho. A veces el tramo AB, que es el tramo más comprometido, que es donde llega hasta la primera derivación, tenemos que saltar al diámetro siguiente, nos tendríamos que ir a 1 pulgada o 1/4. ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando, por ejemplo, tenemos casas ubicadas de la línea municipal muy al fondo, por ejemplo, en un pasillo largo de 30 o 40 metros, en un corazón de manzana. En esos casos es tan larga la longitud de la cañería que cuando hacemos la verificación por longitud equivalente, normalmente nos obliga a todo ese tramo inicial pegar un salto en la cañería. Pero en este caso, como era el medidor está prácticamente en la línea municipal, pasa esto que vamos a ver acá. Para el primer tramo, en lugar de, decíamos, el tramo CB 12,47, consideramos 14, que es el primer tramo disponible, hacemos la misma lógica y obtenemos 13 milímetros, lo mismo que habíamos calculado. 13 milímetros. En el otro caso, 34. A ver, déjenme ver. Bueno, para cualquiera de los dos tramos, da 32 para uno y 33 para otro, tomo 34 para ambos casos. Miro el caudal para el primero, que era 2,1 y 3,2. 3,7. ¿Estoy bien yo? Sí, 2,1 y 3,2. 2,3, perdón. 2,3 y 2,3, el 19 milímetros se verifica, y 4,9 el segundo caudal, 25 milímetros y se verifica. Es decir que en este caso particular, en donde el medidor está muy cerca de la línea municipal y la casa está cerca del medidor, prácticamente para unidades locativas unifamiliares no hay modificación cuando uno le suma la longitud equivalente. Ya les digo, si esa casa, por ejemplo, quedara a 30 metros del medidor en un corazón de manzana, es muy probable que el último tramo, que es el que les dio 25, le hubiera dado un poco más, quizá. Y lo que se puede hacer, en vez de aumentar el diámetro de la cañería, es acercar un poco, por ejemplo, la cocina, o sea, ponerla 5 metros más cerca del medidor. Claro, pero los arquitectos no te van a dejar. Poner la cocina en el baño. Los arquitectos no te van a dejar eso, porque tenés que respetar el proyecto. Entonces, eso ya queda como algo fijo, ¿viste? Si fuera tu proyecto, ahí sí, por ahí empezarías a jugar vos con las pérdidas y todas esas cuestiones. Las pérdidas de carga, las longitudes. Pero normalmente tenés que adaptarte a lo que te han dibujado y hacer la instalación lo más razonable posible. ¿Se entendió? Mariano era el que preguntó. No, sí, pero sí. Por ejemplo, si por 1 metro se sobraba, bueno, la corrías a 1 metro y ya está. Sí, no, pero normalmente vos viste que un metrito no te hace nada. Realmente yo te estoy hablando cuando vos corres toda la casa 30 metros, ahí sí las longitudes van a cambiar muchísimo. ¿Saben dónde se da mucho? Por ejemplo, en Chacra de Coria, donde las casas, está la línea municipal y la casa queda unos 20 metros hacia adentro. Ese primer tramo normalmente da una sección muy grande, da raro, parece fuera de escala para una casa, pero es justamente por eso. Como por que agrandamos la sección. Decime. Eso, ¿qué sección podría dar, por ejemplo? ¿Qué secciones dan normalmente las casas? Sí, bueno, por ejemplo, 32 milímetros, 38 milímetros, no más, ¿no? Porque 51 ya sería para una estación de servicio. Pero saltaría, ¿viste? 25 te digo que es grande, ¿eh? A mí me ha dado, o sea, a propósito he puesto el calefón, vos viste que lo puse muy alejado. Es muy raro que el calefón esté tan alejado de la cocina. Es medio marciano el dibujo este. Vamos a volver. Pero mirá, tengo que borrar todo ahora. Este dibujo de la casa es medio marciano, porque vos fíjate, estaba a 25 metros el calefón, 25 más 5, unos 30 metros el calefón de la cocina. Medio raro, ¿no? Un lote. ¿Se entendió? Noelia, me preguntaste vos, ¿no? No sé quién me preguntó No, la chica, ¿quién era? yo, Sofía. Sofía, ¿me preguntaste vos? ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bien. ¿Queda alguna pregunta de esto? No, profe. Profe, una consulta con respecto a las longitudes equivalentes, que ahí se ve que ya directamente saltó el resultado. No me queda bueno, una ahí te parte muestro. clara, digamos. Bien.
cómo Ahí tenemos. sería el procedimiento. O sea, la válvula macho con respecto al diámetro, y bueno, todo eso. Está muy bien, está muy bien. Bueno, este segundo ejemplo Porque es un ejemplo... tenemos... Sí, sí. Decime, que me gusta saber las dudas. No, porque justamente el dato que le había dado ahí, quería saber si, bueno, como en el esquema aparecía una válvula macho, después antes de la línea municipal, no sé si... Quería saber el detalle vos. Bueno, me parece muy bien. El otro ejemplo que le quería dar, este es un edificio, fíjense. Ya vamos a llegar a eso, ¿no? No me acuerdo. Un T a través, o sea que eso... Claro, para saber si da ese número o cómo son los paso a paso para sacar la longitud. Muy bien, me parece válido. Bueno, fíjense este ejemplo que les voy a mostrar acá. Acá tienen un edificio en donde tienen, a ver, dice cálculo, allá arriba vamos a leer directamente, no voy a andar inventando nada. Dice cálculo de una instalación interna de gas natural, esto sale en el reglamento, directamente en la NAC 250 sale esto. Cálculo de una instalación interna de gas natural conectada a una red de distribución de media presión. ¿Qué significa media presión? A ver, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar primero? De 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Por eso, pero ¿qué nos vamos a encontrar físicamente? Esto que está acá abajo. Un regulador. El regulador, ¿eh? Tenemos que bajar siempre 3, 4 bar a 19 milibar, que es 0,019 o 0,020, acá colocado 19, que es la presión, la baja presión. Bien, en este caso era un edificio de 15 unidades funcionales de 5 pisos. 15 unidades en 5 pisos con 3 departamentos por piso. Entonces, lo que ha dibujado acá la persona, entonces cada departamento, fíjense que tiene, cada unidad funcional está equipada por una cocina, un calentador instantáneo de agua de 14 litros por minuto y una caldera de calefacción pequeña cuyo consumo es este que está acá, 1,3 metros cúbicos hora. Entonces esos son los datos de lo que tiene cada departamento. Entonces, esquemáticamente, ¿qué es lo que está dibujado acá? El punto A es la regulación, es decir, eso normalmente lo vamos a encontrar nosotros dentro de la batería digamos, dentro del nicho. En el caso del edificio siempre se encuentra en un nichito separado de la batería de medidores. ¿Se acuerda que yo les había dicho que esto en el caso del edificio era una habitación completa? Del punto B se divide entonces al cuadro de medidores, BC, y se toma como referencia un edificio particular. Entre todos los departamentos que nosotros podamos tener en ese edificio, ¿cuál es el único tramo que va a ser distinto acá? A todos. Todos los departamentos son iguales. ¿Cuál es el único tramo que va a ser distinto en función del departamento? ¿El tramo CD? Claro que sí. Todos coinciden con ese dato. El tramo CD va a variar, porque va a variar. El más desfavorable seguramente va a ser el más alejado del quinto piso. Sí, ¿Entiende la lógica? Sí, del gabinete de medición hasta el último departamento. Claro que sí. Entonces ahí sí el tema de la pérdida de carga para el compañero que preguntaba recién es fundamental evaluarlo porque seguramente va a producir una modificación. O sea, la lógica de cálculo es la misma que yo les he planteado en el ejercicio anterior, lo más básico que ustedes se puedan imaginar, pero va a variar. Entonces la longitud de cada uno de las alimentaciones a los departamentos, que es lo que nos va a producir evidentemente en este primer caño, que la presión ya viene baja, la salida del regulador entre A y B, ya la presión viene baja, seguramente se va a hacer una cañería de diámetro importante y vamos a tener que tener en cuenta la longitud equivalente. Bueno, como esto lo vamos a completar después, aquí el que lo quiera ir viendo, a ver cómo podemos hacer, déjenme pensar, porque yo la clase que viene, antes de seguir la clase que viene voy a tomar un examen sobre agua, en el cual voy a incluir algunas preguntitas, multiple choice, fáciles, y voy a incluir seguramente un ejercicio de cálculo del diámetro de conexión de una alimentación directa, de una alimentación indirecta, de un caño en la alimentación indirecta, de un caño de subida hasta entre el tanque cisterna y el tanque reserva, y de una de las bajadas desde el tanque de reserva a una columna de departamento en un edificio determinado. Eso
o sea, las preguntas más eso van a conformar el parcial del día miércoles que viene a partir de las 17:30, de 17:30 a 19:30. Se le va a abrir automáticamente a las 17:30 y se va a cerrar automáticamente a las 19:30. ¿Cómo va a funcionar esto? Van a tratar de colgar, o sea, van a tener que resolver en papel y van a tratar de colgar la información, o sea, con su información manuscrita, fotografiada. Si la pueden escanear mejor, si no fotografiada, la van a colgar ahí a la página de la facultad, al Moodle. Si no pudieran hacerlo, que siempre yo sé que van a saltar 1000 que no pueden, me la van a mandar al correo electrónico. A ver, esperen un poquito que voy a cambiar de lapicera. Es Jorge Norrito @gmail.com. ¿Vamos? Entonces, yo entre las 19 y las 19:30 voy a estar recibiendo ese trabajo. Si lo mandan en forma automática, que es la forma más práctica para mí, pues si no voy a tardar siglos en corregirlo a todos ustedes, son como 80. Si lo pueden colgar en la página, para mí me ayuda muchísimo porque la página me ayuda a corregir. Si no, me lo van a tener que mandar personalmente, pero a las 19, todo el que entre con horario de haber sido enviado después de las 19:30 no va a ser recibido. ¿Está claro? Para ser, digamos, justo. ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Quería entonces, no me voy a detener en este ejercicio ahora, probablemente después avancemos un poquito, antes de dar el parcial de gas, avancemos sobre este ejercicio en particular, pero quería mostrarle a nuestro compañero, fíjense lo que hace. Acá estudia toda la longitud de los artefactos, y acá sí aplica el factor de simultaneidad, que eso también, eso particularmente me va a interesar que lo veamos juntos, así que lo voy a dar después. Pero el trabajo, digamos, la lógica es la misma. Las mismas tablas, solamente que acá está usando la segunda tabla, la que había sido creada, la segunda fórmula, la que había sido establecida a partir del año 2019. Pero la forma de usar las tablas es la misma. Bien, pero lo que quería mostrarles es lo siguiente. Normalmente los planos de gas son así. Un proyecto de gas es ¿ven? Ustedes ven ahí el medidor, ahí a la izquierda. Voy a cambiar de vuelta de coso para no redar tanto. Profe, una pregunta. Tienen el medidor acá a la izquierda. Acá nunca se toma pendiente, son siempre totalmente horizontales los caños. Claro, en realidad, vos fijate, yo te voy a decir una cosa respecto de eso. Eso es importante evaluarlo porque hay que prever. O sea, el buen instalador de gas prevé que en algún momento las cañerías deberían ser perfectamente horizontales, como vos lo decís. No deberían formarse omegas negativas, y deberían tener una determinada pendiente por las dudas de que algo de humedad venga en el gas. Normalmente viene algo de humedad en el gas, a pesar de que el primer proceso industrial, el único proceso industrial que se les hace es la deshumectación, viene algo de humedad que puede llegar a condensar adentro de la casa, con lo cual, si las cañerías eran metálicas, terminaba destruyendo las cañerías. Y ustedes van a ver que la rosca o los puntos bajos de las cañerías se rompían cuando eran de hierro galvanizado pintado con epoxi. Entonces, el buen instalador, ¿qué es lo que hacía? Le daba una determinada pendiente hacia una válvula de purga, o les colocaban un cañito que no terminaba en nada con un tapón, y eso de vez en cuando había que sacar el tapón, purgar el agua y volver a poner el tapón. No sé si me expresé correctamente o no. Sí, o sea, pero en general no tienen pendiente, salvo esos casos excepcionales. Nadie te indica vos de la pendiente. La pendiente solamente se menciona por una cuestión como un consejo constructivo, digamos. Pero la pendiente siempre hacia un punto donde se pueda drenar, digamos, como si fuera una válvula de limpieza. ¿Está claro? Por la duda que condense, lo sacamos por ahí. ¿Está claro? Sí, perfecto. Bueno, el plano viene así, fíjense, teníamos el medidor, ahí tienen una primer estufa tiro balanceado, estufa TBU, ¿se acuerdan que el TBU era que tenía los cañitos directos hacia arriba? Y luego acá esto significa que ahí hay una subida. ¿Hasta ahí me siguen? Quiere decir que desconocemos cuál es el tramo que la cañería debe seguir desde ese punto hasta llegar a este punto, que es una bajada, o hasta llegar a este punto, que es otra bajada.
Entonces, debería ir esto acompañado de otro plano, que es en el corte más arriba, donde vería, ahí sí va la cañería sobre terraza, en este caso sobre azotea. Ahí está la primera subida, la conexión a la primera bajada, una T, y la conexión a la segunda bajada mediante un codo. ¿Se entendió cómo es? Todo esto ya a ustedes que están entrenados en mirar plano, les da directamente la geometría que ustedes pueden tomar para poder sacar la longitud real, la longitud de la cañería y también la longitud real, porque van a tener que sumarle todas las pérdidas de carga que se produzcan en esta T, en este codo, en este codo. ¿Comprenden ustedes? Todas las pérdidas de carga que se vayan produciendo y en las válvulas, como decía nuestro compañero recién. Pero la mejor manera de presentar este tipo de instalaciones, como lo está pidiendo las empresas ahora, es esta que ustedes están viendo acá, que es la axonométrica. Es mucho más fácil de entender, ¿no? Coincidirán conmigo, ¿no? Sí, profe. Entonces ahí, más allá de que esté escala o que no esté escala, perfectamente uno puede evaluar y no equivocarse en ningún tramo, tanto la longitud de las cañerías como las singularidades que tienen que ser evaluadas para sacar la longitud equivalente. En muchas obras es una exigencia, yo no sé si una exigencia ahora, pero en todas las obras, pero en muchas obras era exigida la axonométrica para poder entender la lógica de la cañería. Bien, empecemos. Con esta axonométrica entonces construyo la siguiente tabla. Esa sería la forma lógica de trabajar. Fíjense que lo primero que se hace es establecer la división de todos los tramos que tenga, ¿no? Entre E3 y E2, entre E3 y D, entre E3, la estufa 3 y D, entre E3 y E2, el tramito chicortito ese. Entonces, lo primero que evalúo a la continuación es la longitud del tramo. Ahí está, aparece, no sé si notaron el cambio, es el mismo plano, solo que le agregué la columna, la longitud real del tramo. Posteriormente debería considerar la longitud calculada del tramo, es decir, la longitud de cálculo, perdón, del tramo, que sería, en lugar de la real, la más desfavorable, ¿no? O sea, la longitud más desfavorable. Por ejemplo, si yo estoy calculando el tramo ED, ¿cuál es la longitud que tengo que tomar para el cálculo? La estufa E3D, perdón, E3D. Díganme ustedes cuál es la longitud que tengo que tomar para el cálculo. No me digan el número, sino entre E3 y de qué. ¿Y el punto A? Y E1. 23,5, si no me equivoco. 5 y 3, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 23,5. Muy bien, 23,5 entre E3 y A. Todos están de acuerdo con eso, ¿no? Es la más desfavorable. Bien, creo que sí. Bueno, esa es la longitud de cálculo. Para no equivocarse, cuando evalúa la longitud de cálculo, la pregunta que se debe hacer es, ¿cuántos metros hay desde el artefacto más alejado del tramo en estudio? Siempre la misma pregunta. Que está en estudio, esto es importante tenerlo en cuenta, el artefacto que estemos estudiando hasta el medidor. Entonces, bueno, estos son tonteras. Quería llegar al tema de la... Ahí está, esto es lo que quería llegar. Bueno, este sigue siendo el predimensionado, el consumo de cada uno de los artefactos, el cálculo del caudal, y luego, en función de eso, la determinación del predimensionado con la tabla que yo les he enseñado. Predimensionado. Resultado del predimensionado. Esto es lo que tienen ustedes en los apuntes. Ese es el ejemplo. Ahora, dimensionado con longitud equivalente. Bueno, no está lo que yo estaba buscando. Veamos, analicemos la longitud equivalente de un tramo. Entonces, analicemos la longitud equivalente del tramo, como dijimos recién, E3A, en función de esto que tenemos acá. Analicemos desde E3 en adelante. Nos ponemos enfrente de la tablita esa que teníamos con las pérdidas de carga en función del diámetro. Supónganse que ya tenemos determinado el diámetro. ¿Qué vamos a encontrar a la salida de E3? A la entrada de E3 sería. Vamos de E3 hasta A. ¿Qué accesorio nos encontramos primero? ¿Una válvula no encontraríamos primero o la TA90? Una válvula. Yo creo que la TA90 ya no la evaluaría porque ya está para adentro. La válvula primero, ¿no? Una válvula de las que teníamos en la lista, una válvula determinada. Segundo, ¿cuál nos encontramos? En el punto D.
En el punto D, una T a 90. Una pareciera. T, y las T son todas 90, pero en este caso va a ser una T reducción seguramente, porque el tramo de 3D seguramente por ahí es menos diámetro que el resto, pero ya ven. Una T, simplemente una T. Segundo, la siguiente. Después un codo a 90. 3 codos. Siguiente. Ya vamos la cuarta. Sí, 3 codos y después una T. Muy bien. Otra T. Siguiente. Fíjense que en este caso la T era, en este caso es la T a través que se llama, que el flujo que viene directamente pasa digamos, en el techito de la T. En este caso va a tener que doblar la T. Otro tipo de T. ¿Cómo lo tienen denominado ustedes? No me acuerdo. ¿Tienen la tabla a la vista? La tabla de... T a 90 a través y T flujo a 90. T flujo 90. Esta es una T flujo 90. ¿Por qué? Porque el flujo va a dar una curva de 90 grados. Y esta es una T a través. Porque pasa directamente de derecho por el techito para allá. Siguiente. Codo, codo, codo. Y medidor. Y una T a través. Ah, también una T antes de eso, es verdad. Una T a través de vuelta. Y entonces multiplico cada uno por, como ya tengo el diámetro predimensionado, multiplico por la cantidad de diámetros que corresponde cada una de las pérdidas de carga de cada uno de los accesorios que he establecido y se lo sumo a la longitud de cálculo, a la más desfavorable de cálculo y vuelvo a entrar en la tabla a ver si verifica el número anterior. O si tengo que aumentarlo. Siempre para arriba, no para abajo. ¿Quedó claro? Profe, a la longitud más desfavorable, y si fuéramos al E2, a la longitud hasta E2 o a la más desfavorable. Vamos, calculemos E2 entonces. Acordate que E2, fíjate vos que E2, acá por ahí no está bien dibujado, pero E2, el tramo E2D tenés que tomar, que es el pequeño tramito este. Es otro tramo distinto. Por ahí está exagerada la estufa acá, pero este es otro tramito distinto de este. Entonces, el tramo más desfavorable de este va a ser entre E2 y el medidor. ¿Entendiste? Ah, bien, bien. Sí, sí, eso le preguntaba. Entre E2 y el medidor va a ser. No, en este caso para E2 no va a ser desde E3 la longitud más desfavorable. Quedó claro eso, ¿no? Porque esa es una confusión muy común. No. Se me confundió en este momento, nada más pensé que hacía como si fuera E3. Está superpuesto, tan exagerada el tamaño de la estufa, pero se entiende. Acá, por ejemplo, mira, otro ejemplo clásico. Entre el termotanque y C. Entre el termotanque y C. ¿Cuál es la longitud más desfavorable? No es desde E3 a A, sino... Sí, de T a A. Desde el termotanque a A, está bien. ¿Y cuáles son los accesorios que debería sumar para sacar la longitud equivalente? Y válvula, T90, codo, T a través. T a través y... Ajá. Profe, eso es lo que quería preguntar. Si ya hemos considerado algún accesorio en otro tramo, ¿lo volvemos a considerar? Claro, porque ahora estás verificando otro accesorio distinto, otro tramo distinto. A calcular, vos tenés que considerar en tu mente, siempre tiene que estar como si lo único que existiera es el tramo desde el artefacto en estudio hasta el medidor. Ok, gracias. Yo voy a dejar ahí hoy, digamos, y solo acepto preguntas de esto, para no embarrarla más. Cuando tome el siguiente miércoles va a ser el de agua. El otro miércoles voy a tomar el de cloaca, que va a ser cortito, son algunas preguntas rápidas, y seguramente la mitad de la clase la vamos a tomar para ver el ejemplo de gas del edificio, que vale la pena que lo veamos tranquilo. Ingeniero, disculpe, eso no me había quedado claro a mí. ¿Va a tomar agua en un primer examen? Agua en uno primero, claro. Agua en uno primero. Cloaca no me importaría ni siquiera salteármelo si es que nos apremia el tiempo. Pero agua y gas seguramente lo voy a tomar como ejercicio. Cloaca va a ser más teórico. Ingeniero, ¿usted repetiría más o menos qué entonces serían? Bien. Ahora, que complete la idea, que no sé, me acuerdo quién estaba hablando. ¿José era? Sí, ingeniero. Sí, que cloaca va a ser el más teórico, más que
No, mirá, todos van a tener un poco de contenido teórico. El de cloaca, lo único que podría darles yo es un ejercicio dependiente. Es decir, porque no lo voy a andar haciendo dibujar una cámara de inspección, una pileta de patio. Esas son pavadas que no me interesa que ustedes tengan. Eso lo tienen disponible en internet. Pero sí me interesa que razonen un ejercicio dependiente, por ejemplo, porque después llega el momento, están ahí en el terreno y no saben cómo resolver. Entonces sí me interesa que razonen la trigonometría de un estudio dependiente, ponele. Y eso es un ejercicio que no te lleva más de 30 minutos. Menos, verdaderamente en 10 minutos lo tenés que tener resuelto. Bueno, pero para dar un módulo, ponerle que el ejercicio de cloaca lleve 30 minutos. En la otra mitad voy a dar gas. ¿Se entendió? Bueno, ahora le respondo a la chica que dijo que va a intervenir. Bien, va a intervenir lo siguiente. Algunas preguntas multiple choice de agua, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la presión máxima admisible de bajada desde un tanque de reserva? ¿Quién me la responde ahora? 45. ¿Qué? 45 metros de columna de agua. Metros de columna de agua, esa es la respuesta. 45 no me sirve, 45 metros de columna de agua, ¿no? 45 metros de columna de agua, o sea, 4,5 kilos por centímetro cuadrado. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ese tipo de preguntas. O ponerle, por ejemplo, ¿cuál es la presión máxima admisible de bajada de un tanque de reserva hacia un artefacto? 20 metros de columna de agua, 2 atmósferas o 45 kilos o 4,5 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la multiple choice. 4,5. Un artefacto creo que es 20. 4,5 en realidad, kilos por centímetro cuadrado. Entonces eso ya, con eso estoy evaluando, por eso estoy evaluando. Primero, la capacidad de lectura, digamos, lógicamente, la interpretación de texto. Segundo, el conocimiento de traspaso de unidad. Y tercero, el conocimiento propio de lo que estoy evaluando. ¿Está bien? Bien, sigamos. Esas son las preguntas de teoría. Después va a intervenir, seguramente, un ejercicio que probablemente me invente de alguna manera para no hacerlo tan complejo, no tenga que sacar tantas cuentas, un ejercicio de cálculo de alimentación directa de un conjuntito de vivienda, de cálculo de alimentación indirecta. Dentro de la indirecta vamos a calcular el caño que va, la dotación evidentemente, el caño que va desde la cisterna hasta la reserva y una de las bajadas de la reserva a un grupo de departamentos. Bueno, y eso es todo. Eso es muy fácil, ¿no? El método de las personas no lo utilicemos, o sea, pactemos ahora que no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar solamente el método de la unidad locativa, que era 650 y 850, o 600 y 800, de acuerdo a la publicación, litro día, y el otro era por artefacto, que había que evaluarlo por artefacto. Por ejemplo, si yo les doy que tiene toda la planta baja tiene locales comerciales, ¿se puede evaluar por el método de unidad locativa eso? No, por el gasto de artefacto hay que hacerlo en ese caso. Obligatoriamente, entonces se pueden mezclar los métodos perfectamente. ¿Otra pregunta? ¿El profe va a hacer todo por el aula, por aula Moodle o...? Por Moodle va a ser todo. O sea que sí, va a ser todo por Moodle. Van a tener las preguntitas, se va a abrir, se va a llamar parcial número 1, 2021. Parcial número 1, 2021. Y se van a abrir las preguntas a las 17:30 exacta y se van a cerrar a las 19:30. Profe, ¿y tenemos que conectar? ¿Cómo? ¿Tenemos que conectar a Zoom o no? No, yo lo voy a seguir por el aula virtual. A ver cómo podemos hacer para hacerla. Porque seguramente va a haber problemas técnicos de alguno de ustedes. Les quiero dar mi teléfono, pero no quiero que me empiecen a llamar los domingos después. Entonces, me gustaría que por WhatsApp, cualquier urgencia, solamente urgencia, me manden un mensaje al WhatsApp, ¿puede ser?
Les voy a mandar un teléfono para que me manden mensaje al WhatsApp. Ingeniero, No es el mío. y si lo que hacemos es armar un grupo con usted por cualquier cosa, solo para el examen, y después estaría lo bueno. desarmamos o lo tenemos solo para el examen. Estaría re bueno. ¿Quién haría eso? Si quiere si usted me envía su número de teléfono, lo anoto ahora y armo el Dale. grupo y armo un enlace con los chicos. ¿Quién Díctemelo. está hablando? ¿Quién está hablando? Sofía. Sofía. Dale, Sofía, te lo voy a mandar ahora. Mándame al correo electrónico que te di, mándame tu teléfono. Bueno, perfecto. O tu correo, yo te devuelvo el correo, digamos. Profe, lo que hacen en Resistencia de Materiales es habilitar la reunión de Zoom, de clases, habilitarla en el horario de examen para cualquier pregunta. No tengo ningún problema. Si quieren, como esto está automático, yo lo dejo habilitado y cualquiera entra y me consulta. Pero no la misma consulta de levantar la mano y decir, ¿cuál es la presión? Bla, bla. Eso no quiero contestar. No, para problemas técnicos lo habilitan Sí, o problemas. Está bueno, pero igual vamos a usar la del teléfono, la del grupo también, por las dudas que haya alguna dificultad, porque normalmente son momentos críticos estos. ¿Algo más? No, profe. Bueno, espero que les haya resultado interesante la clase de hoy. Verdaderamente esto es todo. De gas es lo que más estaba el conocimiento que hay. Lo demás son todas sutilezas que se van agregando con la experiencia. Y siempre recuerden de que habría métodos hidráulicos para calcular todo esto. Simplemente lo que estamos haciendo ahora es aplicando la experiencia de otros, que es lo que bien hacemos todos los ingenieros, aplicar la experiencia de otra gente que ya se tomó el trabajo de hacerlo y resolverlo convenientemente. Perfecto, profe. Bien, nos vemos. Chao, Hasta luego, profe. ingeniero. Muchas gracias. Profe, nos vemos. Chao, ingeniero.